Luis, que venga de tu ronco pecho, a ver de qué se trata el asunto. Hola, pues muchas gracias por la aceptación. Y pues sobre el punto que se estaba hablando de la Constitución y de los expresidentes, a mí se me hace un tema relevante porque, por ejemplo, yo creo que la cuarta transformación consiste en el juicio a los expresidentes porque es necesario y es una práctica hacia la democracia que México puede tener. No va a ser fácil de lo que yo pienso porque son presidentes en la cual presentan poderes, como por ejemplo Carlos Salinas, él fue quien creó el INE, por ejemplo, ¿no? Y va a ser difícil, pero el contrapeso de la gente tiene un poder de la cual ellos no lo creen. También soy creyente de que toda cuna de oro tiene un arco, entonces esa gente pues ya va a terminar su etapa gracias al presidente. Lo que pienso de la Constitución actualmente es que se necesita que sanar, en mi opinión, la Constitución mexicana, porque estoy estudiando en este momento Derecho Constitucional, y se me hizo interesante una información de la UNAM y dice, el derecho constitucional considerado como rama del derecho público nace como disciplina autónoma, pero también menciona que el derecho de México es auténtico a nivel mundial. Ahorita les leo. Y esto lo menciono porque el presidente trata de realmente de hacer una práctica y trata de sanar. Por ejemplo, no nada más ha actuado con los expresidentes, él ha actuado a través de los que ya fallecieron o los que siguen vivos y no se le hacen un juicio, como Luis Echeverría. Por ejemplo, el primer día que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el único que quitó la economía de Los Pinos. Y hay que recordar que Luis Echeverría fue quien inició la administración en Los Pinos cuando terminó el desarrollo estabilizador de México, cuando éramos una potencia con un PIB del 6%, ¿no? Y pues, por ejemplo, también ya se va contra los diputados y senadores plurinominales que hizo José López Portillo, quien también quebró la refinería, que gracias a él también se va a hacer la refinería de Dos Bocas, lo del gas, el nuevo gas que él está implementando, ¿no? Entonces, es un cambio muy fuerte que estamos viviendo como mexicanos porque el presidente es un arquitecto de decisiones. Y yo sí estoy a favor que en la Constitución, por ejemplo, se hagan leyes actuales donde se exija, por ejemplo, derecho como le va a hacer el presidente, ¿no? Revocación de mandato y está bien. Yo espero que todos los presidentes lo hagan para que el pueblo se empiece a autogobernar y donde realmente los políticos con ideales pues puedan ser realmente capaces de hacer las cosas y no presionarlos como ellos lo hicieron, porque tienen una ideología de demencia, ese tipo de gente, porque tiene sangre en sus antecedentes. Y pues el día que México la supere, pues yo creo que va a ser un país ejemplar, como dice ese tipo de conceptos que estaba leyendo de la UNAM. Justamente ya lo estoy consultando, ¿eh? Y se me hizo muy interesante esa nota informativa y dice, nuestra Constitución de 1917 es un icono para el constitucionalismo mundial por ser la primera, déjeme acercarlo, en establecer derechos sociales del siglo XX, derivada de un movimiento revolucionario a pesar de las múltiples reformas que ha sufrido. Sigue siendo un referente para los expertos constitucionalistas. Y pues también es un ejemplo de lo que pasó en la revolución. Entonces, en mi opinión, vamos a buenos pasos y le agradezco al presidente que tenga ese tipo de ideales. Son muy firmes y también la gente joven se ha informado muy bien de lo que está pasando. Eso es lo que nos importa. Claro, claro, y yo lo que veo es que hay sangre joven en esto Ujú. de la cuarta transformación, ¿verdad? No es cosa de viejos, porque estoy viendo que la juventud está respondiendo. Aquí yo soy el abuelo 4T, y Bueno, los que han subido a plataforma son puros jóvenes. Qué bueno, pues me es da como, gusto. sí, pero yo creo que son incluso la generación como el movimiento estudiantil del 68 conservaba ideales solidarios que actualmente no tenemos, porque pues ¿qué pasó? Le dieron más derechos a los delincuentes, ¿no? No hay tanta unión como antes por el hecho de que fuimos reprimidos en muchos aspectos.
Entonces también tenemos carencias sociales nosotros. Por ejemplo, 7 de cada 10 jóvenes no estudian la universidad y eso es algo grave que pasa en México, ¿no? Cuando nosotros tenemos o en los 60 se hizo, fue popular ciudad universitaria y se planteaba hacer 4 ciudades universitarias por el desarrollo de esta ciudad. Entonces nos quedamos deteriorados en muchas cosas. Se ha perdido la época dorada del cine mexicano, los trenes de México, se ha perdido también una economía ejemplar, donde realmente las empresas nacionales como ICSE tenían una mejor calidad de vida. Antes la gente pobre o la gente, bueno, yo le llamo, el desarrollo estabilizador consistía en que tuviera la canasta básica para todo tipo de ciudadanos. Y eso es lo que debe de consistir. Y los que estudiaban las universidades o los que se titulaban como abogados, ellos podían tener un consultorio, había empresas nacionales. Y yo siento que hace falta también apoyar a los comerciantes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy a gusto del presidente porque no hemos llevado una generación, yo creo que desde Lázaro Cárdenas, y fue más lo que hizo él con el crédito de Infonavit. Por ejemplo, ya puedes comprar terreno, puedes unir un crédito con tu familiar, con tu cónyuge, y eso trata de entender, y yo estoy de acuerdo en que debe ser multifacético el gobierno, debe ser capaz para todo el ciudadano, no nada más por protagonismo de lo que decida un presidente, sino de ideales. Eso es lo que se debe de compartir con el ciudadano. Y pues él es así, el presidente. Eso es lo que admiro de él. Y pues la gente joven también tuvo esos ideales. De él salió el presidente Andrés Manuel. Y es bueno que no los haya olvidado. Eso es Sí, lo que me da gusto de él. sí, la verdad, presidente, tú tienes mucha trayectoria. Conocer al presidente Andrés Manuel y pues veo que pues mucha trayectoria el presidente. Y eso es interesante, que uno igual de manera espontánea le da el interés a la política. En mi caso, a mí me apasiona, pero yo pienso que la generación, por ejemplo, de los 60, de los 70, es donde se conservaba qué mejoras necesita el país. Y lamentablemente también hay gente joven que realmente yo no comprendo. Y fíjese que bueno, a mí se me hace más ignorante. Por ejemplo, he leído comentarios muy torpes, como por ejemplo que Rojo Amanecer es una película como antes de bajo presupuesto con la finalidad de enriquecer la pobreza. ¿Y yo de qué? Si masacraron estudiantes, ¿no? Y esa película no se hizo porque no hubo presupuesto, porque sí, fue porque el gobierno lo reprimía, ¿no? Y lo hicieron de manera clandestina, se hicieron copias piratas porque fue en el sexenio de Salinas, y es un documental ejemplar de México, es una historia de lo que pasó realmente, y la gente joven expresándose así, yo no entiendo, pero afortunadamente muchos somos conscientes aquí en México. No sé si has visto que allá en varios estados, digo, perdón, en varios países de América Latina, como Bolivia, se le ocurrió a la gente joven votar por los derechistas de siempre, el sistema neoliberal, y eso no es un progreso. Yo creo que en este sexenio del presidente, la gente que realmente lo juzgó se va a quedar callada por los actos que ha demostrado el presidente incluso ahora, ¿eh? Entonces, eso me agrada de él, pero depende también de la gente joven y también de qué estado, como las elecciones, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy bien que haga ciertas prácticas de la democracia para realmente motivar a que votemos. Pero también el ciudadano es inseguro. Por ejemplo, nuestra base de datos del INE están vendidas y pues uno debe de aprender a cuidarse porque sabemos cómo es aquí, ¿no? Pero eso es injusto y yo por eso yo sí voto que se debe de quitar el INE y se debe de hacer un conteo y una institución realmente que dé garantías al ciudadano. Y pues eso va a pasar. Entonces, en mi opinión, este año se llama la cacería de brujas, porque ya va hacia los expresidentes y también va a limpiar partidos de todo tipo, incluyendo Morena, ¿eh? Aunque estemos a favor, se debe de purificar ciertos políticos que están de grilla, porque son delincuentes y no se merece más que un castigo como un delincuente. Y eso debe de pasar. Sí, Entonces, la política de ahora es
hay mucha gente que le está dando la espalda incluso al presidente y están con él, entre comillas, ¿no? Entonces, él tampoco es menso. La política se trata como un ajedrez, tiene un paso, tiene una función cada persona, igual como una institución y los poderes que hay aquí, es el ejecutivo, el legislativo y judicial, pero se basa de ideales para mostrar cómo se autogobierna un país a través del ciudadano. Y pues hay que aprender de él, es lo que yo pienso. Vamos Sí, a tener una lección de vida como ciudadanos, y eso es bueno. sí, no, no, y aquí, nosotros en la mañana nos levantamos y mi esposa dice: Vamos, porque ya está el maestro". No puedes tener mejor maestro de política que el presidente Andrés Manuel, Sí, porque se la sabe de todas y no han mm, podido con él. yo creo que es ágil, pero ¿cómo? Em, Cada antecedente histórico va a tener un presidente con ideales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso de Salinas, yo le llamo de cierta forma, aunque haya sido un corrupto, una persona inteligente, porque al final a cabo logró dominar muchas cosas. Pero pues imagínate si hubiera usado esa inteligencia para algo bien, ¿no? ¿Cómo hubiera sido México? O como Porfirio Díaz, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo no le llamo ejemplar a alguien que hizo el Palacio de Bellas Artes cuando trabajaban niños, ¿no? Estaban esclavizados. Entonces, ¿cómo se le puede llamar eso democracia de un país cuando tenía el presupuesto de Estados Unidos en ese entonces y el 90% de la población era analfabeta y uno de cada dos niños fallecían antes del año, ¿no? Entonces, eso no es un país en desarrollo. Y el presidente no, el presidente actualmente impulsa. A mí me interesa su forma de ver las cosas porque hay cosas muy fuertes. Por ejemplo, a mí me gustaría que se haga una consulta sobre la pena de muerte, si la mayoría está a favor o no. Yo pienso que se debe de idear muy bien, pero por ejemplo, o del aborto, ¿no? Que las mujeres voten si están a favor o en contra del aborto. Yo creo que es necesario esas prácticas y ser multifacético. O también, por ejemplo, yo sí votaría, no sé ustedes cómo han visto los casos de las fiscalías todas corruptas, que se haga una consulta a las personas que han denunciado cómo se ha tratado la solución con ciertos trabajadores, ¿no? Y esos pasos deben de hacerse en la cuarta transformación. Eso es lo que impulsa el presidente. No va a ser como antes, porque él es idealista, él es un arquitecto de decisiones. Aunque la gente no le parezca, él también tiene agilidad en no retener, sino realmente hacer valer la opinión del ciudadano, ¿no? Porque nadie lo va a contradecir por eso. O por ejemplo, igual que le quiten ya, dejen de cubrirles la cara a los delincuentes, ¿no? Y a las víctimas, todas muertas, ahí los exilen. Entonces, eso sí es muy contradictorio de la sociedad. Y pues muchas cosas tiene que hacer, pero yo pienso que él no puede solo. Él lo que hace es también generar nuevas generaciones donde exista una nueva raíz de un cambio político, que no sean los mismos de siempre. Hay gente de la revolución del porfiriato que todavía vive aquí y son de clase alta. Y para que el 60% sea pobre de México, pues está cabrón, ¿no? Pues Sí, hay muchas cosas en México que deben de cambiar. sí, claro, claro. Y luego, y nada más que, ¿sabes qué? A mí lo que me encanta a mí del presidente es que esa forma de él, tratar de empoderar al ciudadano, eso es lo que a mí eh, que digo que no tiene nada que lo pueda desarmar. De eso, de querer empoderar al ciudadano, de querer darle el poder. Y yo pienso que eso de las consultas, y lo he estado diciendo yo en estos días, y yo pienso que la consulta es algo así como una fórmula que encontró el presidente para poder empoderar al ciudadano. De esa Para manera, dar confianza. si de esa manera él le dice al ciudadano, ¿sabes qué? ¿Hay algún tema? Eh, pues se puede, nada más que necesitas juntar firmas.
se juntan firmas y ya vamos sobre el mismo ejercicio que se hizo, ¿verdad? Ahora para esta consulta, ¿verdad? Que se juntaron firmas que me dijo el INE, ok, vamos a ponerle vamos a ponerle una tara muy alta, ¿no? Para que no puedan. Y dijo, ok, 1,800, no, 1,800, 1,800,000 firmas. Y yo no creo que lo consigan. Yo me imagino, ¿verdad? Que lo pensaron entre ellos. Vamos a ponerle alto la tara, ¿no? 1,800,000. Y se juntaron más de 2,500,000. Entonces quiere decir que la gente está pidiendo la consulta. La gente quiere participar. Entonces el presidente, lo que yo creo es que está dándole la herramienta a la gente para que la gente pueda empoderarse y de esa manera tener opinión, porque a nosotros antes no nos pedían opinión para nada, hacían y deshacían como querían, y ahora no, ahora dice, ok, el pueblo es mi amo, es el único a quien yo respondo, ¿verdad? Al único al que yo le rindo cuentas. Entonces, ahora ya la cuestión es diferente, ¿no? Él dice, ok, quieren tratar el tema, eso que decías tú del aborto, que lo pudieran llevar a una consulta y que la misma gente decida en Bueno, consulta. sería en este caso las mujeres nada más, porque el tema del hombre, pues como que yo creo que es un tema más íntimo, más personal, de su sexo. Eso nada más pienso. Como por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Son decisiones propias de ellas, porque ahorita hay mucho conflicto, ¿no? Ya vieron lo que pasa con las femilocas esas. No digo que sea lo mismo feminista, ¿eh? Solamente digo que son es gente que nada más viene a alterar por cuestionar cosas en lugar de realmente. Me hubiera gustado que le dieran en la madre a los delincuentes que están en Ecatepec, pero ¿qué andan haciendo? Se van al metro a destruir máquinas que son recientes, estaciones que se renovaron, ecobicis, lo que yo o lo que ustedes pagan como impuestos, pero esa gente es huevona porque le gusta estar rompiendo todo y no valoran las cosas, porque eso es de todos, no es de ellas lo que contribuye el gobierno. Sí. Pero mira, Entonces, yo creo que es un tema delicado eso de las mujeres en el voto. sí, Ellas, pero yo pienso, en mi opinión, que voten ellas. Hace una práctica hacia la democracia, pero bueno, hablando ahora sí lo de los expresidentes, le estaba comentando igual que es difícil. Va a ser difícil realmente aplicar totalmente la justicia hacia ellos, pero lo que pretende el presidente es quitar los recursos que ellos estaban enganchando a través de la corrupción que ellos generaron, ¿no? Y pues es así cada sexenio con ellos, tipo Maximato, porque desde Luis Echeverría recomendó a López Portillo, y de López Portillo a este Miguel de la Madrid, en la cual llegó el sistema neoliberal, donde la gente olvidó las empresas nacionales, empezó a despreciar las refinerías que teníamos, los trenes que se empezaron a deteriorar y desde Cedillo se quebraron en sí porque no hay ningún tren de transporte, ¿no? Y pues muchas cosas esa gente nos ha quitado y nos debe de regresar todo. Todo en el aspecto económico y pues ni modo, se les van a quitar sus privilegios, aunque les duela, pero pues el presidente también debe cuidarse de lo que vaya a hacer, porque es gente ojete, es capaz de matar, como por ejemplo de Salinas con Colosio. Entonces, yo creo que hasta eso es astuto él. O es como dijo el doctor Alfredo Jalife, en este mundo la gente que cree en la paz los matan. Ve a la princesa Diana, el presidente Kennedy. Aquí en México también ha llegado casos de ese tipo, de la gente que busca un bien, ¿no? Porque sí hay mucho homicidio aquí anteriormente por las luchas sociales. Y pues hay que cuidarse más que nada. Y yo creo que él lo hace muy bien. Nada más que pues se me hace interesante estas fechas ya cuando pase primero, porque estoy seguro que la mayoría va a decir sí. Y pues a ver a qué nos aventamos. Él utiliza la, él utiliza la estrategia del pueblo porque si lo matan, yo creo que la gente haría una lucha social muy fuerte, porque la revolución se hizo de una guerra.
y el presidente no favorece la guerra porque son acontecimientos que no son necesarios, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo también. Y pues también saben ellos a lo que contribuyen si lo mataran, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que sí la gente se desenvuelve y el contrapeso no tiene límite. Entonces, o si fuera así, estuviéramos unos 30 años, medio siglo, esclavizados por el sistema neoliberal y que hubiera más muertos, la gente se hubiera hartado y hubiera ocasionado una revolución, porque siempre pasa en la historia humana, de manera evolutiva hacen cambios, como en los sesentas, ¿no? Sí, Donde realmente los políticos o los presidentes le dieron la voz a los estudiantes, aquí en México no. Entonces fue una gran contradicción y desde ahí son carencias. Siento que hablo mucho de esto, pero pues es interesante la política para mí. Va a estar difícil todas las estrategias que se vayan a tomar, pero pues yo creo que toda persona va, yo creo que la política se trata de la osadía de saber quién es realmente competente en hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, Julio Scherer, en mi opinión, antes o actualmente Santiago Nieto, o tiene buenas bases para contraatacar a gente muy poderosa, ¿eh? Porque la información es poder y yo creo que ni siquiera alguien que como el doctor Alfredo Jalife, quien tiene tanta información, no lo pueden hacer algo. Se trata de agilidad nada más en la política y eso es interesante, pero pues no creo, pues si vamos a hacer cacería, los expresidentes son peces gordos, ¿no? Entonces, van a estar pesados, más Salinas en mi opinión. Y sí me gustaría, por ejemplo, que encarcelen mínimo a uno, y yo estaría en contra de ya sea Calderón o Peña Nieto, porque son unos asesinos. Han Yo voy generado por los pura, dos. pura muerte aquí. Sí, por ejemplo, de lo de la pena de muerte, yo por ejemplo sí le haría pena de muerte, aunque lo pienso todavía, los responsables de las fosas clandestinas que hay en el norte del país, o yo creo que también aquí hay. O sea, se imaginan encontrarse los restos de una persona, familiar, amigos, nada más un pedazo de hueso. ¿Realmente es justo que esa gente viva y nosotros les paguemos? O sea, ¿no? O lo de Minatitlán, un señor le disparó con sangre fría el cráneo de un bebé de 1 año. O sea, esa gente realmente para mí no merece vivir. Perdónenme, pero eso sí, yo sí no se lo deseo. Digo, yo creo que tener esa frialdad es para matar y es un asesino en serie casi. Y pues no, yo sí creo lo que dicen la gente de la cárcel, hay gente peor en la calle y sí lo creo, porque no han agarrado a ese asesino de Minatitlán, que pasó hace 2 años ya. Entonces, pues no, ya me imagino cuánta gente asesina y oculta, ¿no? Y pues yo creo que la pena de muerte es buena, pero no, yo creo que si, por ejemplo, un asesino en serie no te va a decir en realidad todas las víctimas, es casi nulo. Y pues hay que, a veces matarlo puede ser error para saber investigar más casos, ¿no? La tenemos difícil, pero pues yo estoy a favor con la tecnología que se hagan máquinas de ADN, que se haga más proyectos tecnológicos para realmente saber muchas cosas. Que lamentablemente también estamos hasta abajo en muchas cosas de criminología, de lo que pasa en las fiscalías, de lo que pasa también en el poder, en todo poder judicial, ¿no? Entonces, pues vamos avanzando muy bien también, eso sí lo digo, como las reformas que ha hecho como del outsourcing, ¿no? Pero también hace falta esas nuevas reformas y nuevas leyes donde ataquemos a esa gente corrupta y se les haga un castigo severo. Tal vez no sea pena de muerte, pero sí unos buenos años de cárcel y que les quiten todos los privilegios que tienen y ya. Yo creo que eso es vivir, morir en vivo con ellos. Pero Peña o Calderón, que han matado a mucha gente y son responsables de esas fosas, de la desaparición de estudiantes, del narco que se implicó aquí, pues con la pena hay que hacerles juicio, hay que hacerles a uno de ellos, aunque sea que los encarcelen, ¿no? Uno de ellos dos, en mi opinión, yo sí estoy a favor. Los demás que les quiten privilegios. Y Salinas, pues igual. ¿Eh? Como yo digo que la ley de la vida, toda cuna de oro, tiene un arco. Y es así. En cualquier imperio de la humanidad que hemos vivido es así. Yo creo que el único que no ha sido es Dios, y lo digo no en un aspecto religioso, sino creyente, porque soy deísta.
pero de eso de que esa gente pueda con las suyas en todo, no. Ni siquiera Salinas, ni siquiera Estados Unidos con el sistema neoliberal, ¿no? Porque se sentía la gran cosa y llegó Rusia y China también se superó. Como él dice, es ejemplar las políticas que se tienen en sí. Pero México es auténtico y yo creo que es más creyente a la paz también. Como por ejemplo, un delincuente común de que asalta, roba y eso, pues sí, están en la cárcel, pero acá hay escuelas, ¿no? Que se dé nuevos como prácticas de carpintería, ¿no? Que se impulse el narco, haya prostitución en en las cárceles, llamadas de extorsión, ¿no? O que luego lo saquen luego. La política es muy cruel en México y pues a veces olvidamos y se repite la misma historia. Y así es en la política. Y nos va a costar, ¿eh? Porque hay gente, y yo sí lo digo abiertamente, como Harfush, que se le ha responsabilizado de los acontecimientos de Ayotzinapa, que está aquí como secretario de Seguridad Ciudadana, que su abuelo colaboró en el movimiento estudiantil del 68 porque era secretario de Defensa Nacional, que su papá Paniagua estuvo en la Guerra Sucia, que su hermano lo mataron en el año 2011 porque estaba involucrado con el Señor de los Cielos. Yo realmente no soy tonto para decir este señor es bueno. Entonces, vean qué cambios necesitamos en México. Hay gente que gobierna y son asesinos, y lo he visto con los policías todavía, pero pues poco a poco. Yo prefiero más, por ejemplo, ahorita tener a la jefa de gobierno, aunque sea turbia, y puedo decir los buenos proyectos que ha hecho ella, pero por ejemplo, pues lo que pasó con la directora del metro, ¿no? Porque tiene antecedentes de corrupción, que ponga a Martí Batres, que se le ha acusado de pederasta porque hasta le dio a Nason el Palacio de Bellas Artes una ocasión, acá hijo. Yo espero que solamente no le den la espalda al presidente y prefiero a Claudia Sheinbaum que otro Mancera, la verdad, porque mínimo ella colabora a presión del presidente. Pero pues hay que también ser ágiles porque la política, como pasó hasta con Donald Trump, con su vicepresidente, le dio la espalda en el momento que se fueron bueno, tú que eres de allá, ¿no? ¿Ves lo que pasó cuando se metieron a la Casa Blanca, ¿no? Sí, Ve el papá y el vicepresidente cómo sale ahí de a darle la espalda después. Entonces así es la política, es cruel, te puede traicionar uno en el momento que no lo esperas. Y pues el presidente no es tonto. La política no se trata de vínculos, se trata de conocimientos y capacidades y que el pueblo vote por el candidato que sea adecuado. Entender cuáles son los requisitos para tener una ciudad potencial. Ahí déjenme cargar mi celular porque ya se le va a acabar la pila. sí. Eso de la pena de muerte, oye, como que daba miedo. A lo mejor ahora ya no, ¿verdad? Porque está gobernando Obrador, ¿verdad? Pero en el pasado, oye, con esos corruptazos que están ahí, ¡Uy, no, no! Bueno, olvídate. tienes razón, ¿eh? Sí, no, perdón, continúa. Sí, digo porque Mm, caías en sus manos y te fabricaban. Ahí está el caso de Lord Montajes. Todavía no salimos de eso. Es que yo, hay un autor y siempre lo he insistido, se llama Luis Espota. Yo creo que en las películas de la época dorada de México, él fue director de guionista de esas películas, muy populares como El Hombre de Papel. Pero él habla, para la gente joven se les recomienda ese libro, porque él habla de la corrupción que hay aquí en México de la manera más desnuda posible. Y es cierto lo que él dice. Lo que tú me comentas es cierto. Por ejemplo, este Manuel Ávila Camacho hizo un artículo, no lo recuerdo exactamente, pero fue el que quitaron los estudiantes en el 68 porque los reprimían por disolución social. Los movimientos ferrocarrileros, los doctores activistas en el movimiento del 65, que también fue por Díaz Ordaz. Eh, También, por ejemplo, fueron los sindicatos de los ferrocarriles, ya les dije, era otra causa. De Rubén Jaramillo, que también fue en el sexenio de Adolfo López Mateos, lo mataron. Pero hubo muchos casos de disolución social, cualquier opositor.
cuando esa ley la hizo Manuel Ávila Camacho por el terrorismo que había con los nazis, ¿no? Pero vean, imagínense si legalizan la pena de muerte con este nivel de corrupción. A ti ya te hubieran matado, Leo, y a mí también ya nos hubieran hecho unas... No, cuánta gente inocente hubieran matado? Israel Vallarta, lo que se está batallando lo hubieran matado, yo creo. Y qué bueno que ahorita no es, no, ¿cómo puedo decir? Si queremos hacer esas leyes, pues debemos también chingarnos en sí con leyes que no permitan a la gente corrupta matar inocentes, nada más, pero pues, como él dice, Leo, van a ser decisiones muy difíciles en el país y pues, más que nada va a variar del pueblo, pero van a ser muy estrictas con los corruptos y pues no se van a dejar porque sí. Y los conocemos, es gente con poder como él dice, pero pues nunca es imposible confrontarlos. A veces pensamos que tienen realmente poder y son débiles, como los narcos cuando los agarran ya, ahí sí ya se dejan. Entonces, pues no, Y cuando todo les quitas, tiene, cuando ¿mande? les quitas el dinero, Pues sí, como la mafia romana, ¿no? Bien chingones, robando a los extranjeros, se hacían los intocables, y ve cómo se detuvieron a ese güey ahí chillando y temblando el cabrón, pero pues se lo merece porque realmente nunca pensó que iba a existir alguien como el presidente, y pues ni modo, eso les pasa por tener mucho optimismo de su abuso, y pues sí. así va a pasar con mucha gente, ¿no? Y eso es lo que me gusta, a mí me gusta que haya justicia, y pues hay que tener ese coraje, ¿no? Para decir, ¿cuántas cosas no sufrimos nosotros por esos güeyes corruptos? Y como tú decías, a Felipe Calderón le gritaron corrupto, un estudiante joven, y se lo llevaron detenido. Yo dije, ay, no, pinche borracho. Ay, perdón si digo groserías, pero es que hasta da coraje. No se hable de Peña también, ¿eh? Es un asesino. ¿O en manos de quién estábamos? Pues de Qué horror. pura rata. Hasta el presidente tiene gustos refinados. Lo digo en el aspecto de cómo mejora la ciudad, y el país, porque el Tren Maya se me hace un proyecto muy moderno, de buen gusto, ejemplar y avanzado, pero por ejemplo, vean, ni siquiera tuvieron la dedicación como Mancera aquí en la ciudad de pavimentar bien una calle, pues son unos flojos. O sea, les gusta irse a Estados Unidos, a Europa, tomarse fotos de allá, pero no mejoran una calle como lo tienen esos países, ¿no? Si tienen ellos esa función. Gente inepta. Nada más les gusta criticar al presidente por su imagen, pero ellos no se fijan de lo miserables que son porque no lograron hacer nada en el país. Y lo digo nada porque pues creo que lo mínimo. Si decimos lo que dejaron, pues es pura basura en el país, delincuencia. Ve, la ciudad se deterioró mucho. O Acapulco, cómo quedó con el narco. Y también cómo estaba quedando Guanajuato. Entonces, pues no debe ser así. Son zonas que son ricas, ya sea de manera económica y natural, ¿no? Porque hay muchos recursos allá y también mucho turismo, como en Guanajuato y en Acapulco. Pero véanlo cómo dejaron el país. Muy mal, pura muerte. mm, Ni siquiera pavimentaron allá lo que ha hecho el presidente, ¿no? En el sur de México, como en Oaxaca, las autopistas nuevas. Entonces yo sí digo, ¿cómo puede ser posible que hagan eso? O como el Broso, Samuel García, gente que desprecia a la gente del sur, como que no, como que se sienten muy como capaces robándole a ellos. Entonces, pues, eso a mí se me hace miserable. No, no, ni merece ningún tipo de poder esa gente. Ve cómo nos van a tratar. Nos quieren, yo digo que hasta nos quieren esclavizar, o no sé. Digo, es que vean, hasta un trabajo. Digo, yo creo que es o sea, el salario mínimo en 80 pesos, como estaba con Enrique Peña Nieto, ¿a quién le va a alcanzar para vivir, no? Y hay gente que sí tiene tenía ese sueldo. Y el presidente ha llegado hasta 120 y dice que terminando hasta 2024 va a llegar a 240 a 80 pesos.
como debe de ser en el desarrollo estabilizador, porque así era el sueldo. Y Y pues, sí te sirven no, 280. La libras con... pues, mira, si va bajando también la devaluación y la inflación de las cosas, por ejemplo, en el desarrollo estabilizador 5 pesos, o no sé tú cómo lo manejes en Estados Unidos, si no me equivoco, ganan $15 a la hora, ¿no? en algunas partes. Bueno, creo que va a ser básico con este ejemplo. Un trabajador de McDonald's tal vez puede tener, aunque sea una accesibilidad económica, ¿no? En Estados Unidos, y aquí, ¿cuánto les dan? Es una miseria, pero también todo está muy caro. Lamentablemente, desde el sexenio de Calderón hasta Enrique Peña Nieto, se doblaron las cosas del precio, como la leche, la tortilla. Si fueran los 60 o los 80, con 30 pesos te alcanzaba para unos 10 kilos y ahora 3 kilos. Pues eso es una miseria. ¿Eh? Y luego ya iban a privatizar el agua, por eso les digo, nos querían esclavizar otra vez como en el Porfiriato. Sí. Es más, antes en el Porfiriato se comía la carne de perro aquí en México. No existía la gastronomía de ahora. Entonces, hemos hecho muchos avances para que nos retrocedan así. Pura gente, pura gente rica, pero siendo los mismos de antes y de esas generaciones a las futuras, y nunca va a terminar esa cadenita si no ponemos un alto. Y pues ya les llegó su hora. Eso es lo Ponerle, que me interesa. No, pues sí, está buena las pláticas. sí, 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 es lo bueno, pues, eh, sacar lo que uno trae, ¿no? A veces uno se queda con cositas. Decías tú de eso de los salarios mínimos. Se comenta. Si te ayuda ganar 280 pesos, ¿y es suficiente o todavía se necesita un poco más? Mira, yo creo que ese salario es suficiente siempre y cuando no se esté aumentando porque hay mucha irregularidad. No estudio yo economía, pero sí me gustaría, igual que un economista lo comente, porque, por ejemplo, en el desarrollo estabilizador con Julio Scherer, perdón, ya se me olvidó. El responsable le había dicho que ya se había pasado de límite a Luis Echeverría y lo quitó y desde ahí se administró la economía en Los Pinos. Pero ese sistema, por ejemplo, el salario era de 280 pesos, ¿no? Mínimo. En ese entonces, por ejemplo, Ciudad Satélite, solamente se utilizaba un transporte, había un camión nada más, porque se tenía auto, se tenía casa, y ahorita no. Aunque meten el salario a 280 pesos y no se sigue bajando, por ejemplo, que se necesita refinerías, se necesita que aumentar el PIB, se necesita que generar activos en el país. Por ejemplo, México es un país que es capitalista y socialista porque lo necesita. Si no fuera por el IMSS que fundó Manuel Ávila Camacho, igual como esa ley que le comenté, que te comenté, no, la calidad de vida no sería a los 70 años, antes llegábamos a los 40, todo porque aplican vacunas, hay tratamientos gratuitos y lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Un ejemplo de América Latina, o la UNAM, porque el derecho desde la revolución es el derecho gratuito, y eso es algo que debemos de conservar. Eh, en ese entonces, obviamente, también hubo empresas nacionales, Ferrocarriles de México, había bancos, Banco Serfín, ICSE, no sé si recuerdas la juguetería Lili Ledy cuando existía la refinería y se quebró por López Portillo en el 82, los dulces La Azteca. Esas empresas generan activos, es más, el turismo que tenemos, ¿no? Que eso es lo único que se ha conservado bien. O la época dorada del cine mexicano generó activos. O las Olimpiadas del 68, que fue un gran gasto, también generó popularidad en México. Entonces, tenemos mucho potencial, pero pues nos quitaron todo y otra vez a volver a progresar las cosas.
O la mexicana, ¿no? Una aerolínea que tenía aviones como en Estados Unidos, de esos aviones grandes como el Boeing 767 que chocó en las Torres Gemelas, eran unos aviones enormes. Y ahorita puras avionetas hay aquí con Volaris de Emilio Azcárraga que le quitó las acciones a la mexicana. Y es de una de las primeras aerolíneas más antiguas del mundo que te daba servicio de vino, en un viaje era barato, aviones de calidad, que tenían el 5% de las acciones los empleados, pero las empresas que tenemos ahora muy innecesarias, muy, cómo te puedo decir? Muy mediocres. Hay empresas que sí son buenas, pero por ejemplo, no he visto un Ferrocarriles de México, no he visto un Ruta 100, no he visto una mexicana, no he visto, por ejemplo, como en el sistema neoliberal donde Carlos V es grasa de manteca, cuando en México pues era extracto de cacao, ¿no? Por eso hay mucha obesidad. Entonces, pues no nos fortaleció en nada. Y también hay que considerar que el capitalismo no es tan benéfico en ciertos abusos, como por ejemplo, incluso en tu país, hay cosas que se compran ya, un horno, un carro, un mueble, y todo está hecho en China. ¿Y dónde está el producto nacional? Eso también debemos de impulsar. Claro, no desgastando nuestros recursos, yo le llamaría preservar, porque se trata de hacer las cosas de la manera más unida con la naturaleza y pues no hacer tanto desgaste, porque la población sigue aumentando. Y pues es un buen concepto que tiene la 4T. Aquí en la Ciudad de México se han hecho con caminos de bicicletas en Chapultepec, con plástico reciclado, las rutas que se tiene igual de bicis allá en, en Polanco, no, perdón, dirigiéndose a las Lomas igual. En la Gustavo Amadero ya hicieron un parque lineal que antes era un canal y tengo fotos de qué detallitos de ese tipo hace aquí la 4T. Es muy detallista en eso, tiene objetivos de simbiosis con la naturaleza y pues es agradable. A mí me gustan las ideologías de México que incluso van a ejemplificar a nivel mundial, eso es lo que yo pienso. Sí, pero volviendo a eso de Ujú. los salarios, decías tú, 280 pesos, tal vez no es suficiente si la canasta básica va también hacia arriba, ¿no? Bueno, pero también él dijo que el PIB va a aumentar al 4%. Ahorita tenemos el 2%, creo, estamos muy mal. Entonces, obviamente, nada más están haciendo puras, por ejemplo, el maíz ya estaba privatizado. El gas, pues tú ya viste que igual estaba privatizado. La refinería, pues no había. Entonces, pues eso nos hace dejar endeudados. Y luego lo de Froa. Entonces, pues las cosas nos van dejando con más imposibilidades y eso está quitando el presidente. Entonces, obviamente va a llegar un momento en la cual va a ser accesible. Y lo está haciendo, por ejemplo, es que se trata no nada más de hablar del salario en sí, se trata de las posibilidades que tiene el ciudadano de adquirir una casa, de, por ejemplo, tener la posibilidad de un consultorio, si vas a ser doctor, un abogado, y también si vas a trabajar o tener un empleo, qué tipo de empresas benefician, ¿no? Por ejemplo, como el outsourcing. Con eso es suficiente, no importa el salario, pero son empresas que no te dan prestaciones de seguro, que no te dan buenos horarios, que lo que hacían era que ya te veían de 40 años y pues un salario miserable y nadie te contrataba. Entonces eso es una mala calidad de vida que teníamos aquí en México por Sí, la corrupción que hubo. oye, Y, ujú, sí, 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 es que no, también mencionaste algo ahorita, que ya estás de los 40 años, ¿verdad? Digo, ese es otro tema, ¿no? De que cuando ya tienes una cierta edad, no te dan trabajo, es otra cosa. eso sí, y se lo digo de la manera más coherente posible porque lo he visto. Y yo siendo joven, buscando trabajo, empieza siempre desde un outsourcing. No, y son unos abusivos.
Por ejemplo, había ocasiones que si llegabas tarde te descontaban la mitad de tu sueldo, con llegar media hora tarde. Entonces yo sí dije, pues, ¿cómo? O por ejemplo, tu liquidación perdón, tu aguinaldo, aquí en los outsourcing te lo daban firmando tu finiquito, ¿no? Ah, Entonces esas empresas son para demandarlas. sí, Pero pues ya sabes que la corrupción se trata de aprovecharse de todo tipo de gente. Y lamentablemente mucha gente ya mayor de edad trabaja en esas empresas pues, porque nadie los contrata en otras. Hay muy pocas empresas que tienen buenas prestaciones aquí en México. Y pues lo que hizo el presidente está bien. Además que va a ayudar a generar activos con los créditos de Infonavit. Aunque la gente no lo crea, los créditos de Infonavit son aportaciones económicas del país y son beneficiosas porque ya podemos tener una casa con nuestros ahorros que pagamos con impuestos a través de un trabajo que te dé prestaciones. Y eso por eso quitó el outsourcing. Y pues obviamente, y fíjate, dependiendo del salario que tú tengas en tu trabajo, si es de 8,000 pesos, va bajando la tasa de interés. Y esa es una alternativa nueva que tuvo el presidente con la reforma que le hizo al Infonavit. O sea, lo que él está haciendo es dar posibilidades de todo, incluyendo, por ejemplo, que tengas un terreno, que compartas el crédito con un familiar, tu esposo, aunque no te cases, o alguien cercano. Eso es lo que es bueno. Por eso digo, él es un presidente ágil, ágil y que ha hecho bien las cosas. Y también se va a dar la posibilidad de que un comerciante pueda tener esos créditos, porque ellos pagan renta y pues si pueden pagar una renta y ganan hasta más que incluso un trabajador de oficina, obviamente pueden pagarse una casa, ¿no? Y pues se lo merecen. Y lo que es, son muchos proyectos que tiene la 4T, pero muy interesantes. Va a ser un México que ya está dejando un ejemplo nacional. Y pues imagínate, cuando se hagan más trenes, modernos, ¿no? México va a cambiar mucho. Si seguimos aportando ese tipo de políticos como López Obrador, porque nunca va a llegar alguien como él. Va a llegar otro que tenga los mismos ideales, pero con otra esencia, como todo humano pasa en los antecedentes de la política. Pero hay que valorarlo en estas fechas que está. sí, claro, y aprovecharlo, ¿no? Sí, Aprovecharlo. sí, pero por ejemplo, yo sí insisto, yo sí estoy a favor de que haya revocación de mandato en todo tipo de sexenio ya. Sí, y Aunque no, no nada más al presidente, sino que se haga general. O sea, sí, gobernadores, presidentes municipales y diputados, senadores, a todos. Porque, incluyendo a ellos. ¿cómo va a ser posible que nomás al presidente? ¿Cómo ves? Pues, Creo que debe de ser para... pues, sí, yo también pienso que debe ser parejo. Por ejemplo, y bueno, igual van a quitar a los diputados plurinominales, ¿no? Esos diputados son los que estuvieron en una lista. O, por ejemplo, antes era de que, pues, si tú te arrodillas ante mí, lo digo en el sentido, creo que hasta literal, pues te doy un puesto de diputado. ¿Y de ahí quién salió? Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, Mancera. Entonces, es una basura. En tu país, allá en Estados Unidos, que es un país que tiene un ejemplo de urbanismo, tienen menos políticos a cargo, Espérate, y pero siendo que ustedes tienen una población lo triple que nosotros en México. ¿Cómo espérate, es posible que aquí hayan más? espérate. Pero es que mi país es México. Ah, claro, pero también eres de Estados Unidos, también, pues somos vecinos y hermanos, obviamente, Pero por pero adopción. pues claro, tú vives tranquilo allá y eso está bien, a mí me da gusto el sueño americano que hay, pero ahí te doy el ejemplo, hay menos políticos allá en Estados Unidos, donde se da Sí. una calidad de vida con una población enorme, y aquí somos menos, y todavía hacen son unos desgraciados, les diría yo, unos sinvergüenza, huevones, trescientos hue- treinta millones de habitantes.
dormidos, Y aquí no llegamos a los 200, pero despiertos. eso sí. Eso, ahí Eso sí. tenemos la ventaja ahí de que somos, ¿qué? 128, ¿no? Por ahí, pero despiertos, eso es lo bueno. O Sí, sea, es incluyendo. un despertar que llegó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se puede negar, no se puede negar. Nos tenían adormecidos con fútbol, con Televisa. telenovelas. Oye, y otra cosa es que nos van a poner Ajá. la final en el mero día de la consulta. No Cuando es el don. el domingo. Ah, O sea, me no. refiero al fútbol, el fútbol soccer, que están ahorita México ya pasó a finales. Entonces el domingo, pues nos van a meter ahí la final para que la gente no vaya, como siempre lo han hecho. Ah, mira, pues te digo que no son tontos. Pero pues yo creo que la mayoría va a votar a que sí. Aunque pues ya sé sus mañas. Sí. Como sí. Oye, ¿y tú qué sabes de matemáticas? Mm, Eh, ¿qué tanto tiempo tenemos para hacer la votación por cada ciudadano? Contando esos 37 millones de mexicanos en 57,000 casillas en 10 horas. Digo porque yo pues estuve haciendo cuentas y yo estoy diciendo, a lo mejor estoy equivocado, que, que 40 segundos por ciudadano para que podamos llegar al objetivo de votar todos los 37 millones. pues depende, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que también cuenta los estados. Aquí en la Ciudad de México y el Estado de México son los estados de mayor peso electoral. Entonces, por ejemplo, si los llevamos las casillas a un pueblo donde no hay tanta gente, pues obviamente yo creo que puede ser rápido, pero habrá lugares donde todo va a ser más lento, o luego ni van a ir. Entonces, yo creo que hasta eso están pensando ellos, ¿eh? A lo mejor y ya se tomó alternativas por parte del presidente, pero si es aquí en la Ciudad de México, yo creo que sí se llega al alcance, porque aquí la población es, creo que es de 14 millones aquí en la Ciudad de México, es un Sí, gran peso, y luego con el Estado de México igual. sí, Entonces, si los ponen ahí las casillas, yo creo que sí nos va a ir bien. Donde se ponga más, donde haya más población de habitantes, es donde yo siento que hace falta. sí. Pero pues quién sabe, vamos a esperarnos ese día para ver ¿Sabes por qué lo decía? qué. Ajá. ¿Sabes por qué lo decía? Porque ok, si son 37 millones de mexicanos que necesitamos votar, entonces nomás tenemos 10 horas para votar. ¿Cuántos mexicanos tenemos que votar por hora? Tenemos Ay, que pues, votar como 3,700,000. Eh, 3 millones mm, 700,000 por hora en todo el país, claro, por supuesto. pero por ejemplo, aquí en las elecciones, y eso que eran elecciones, ¿eh? Yo siento que iba como, tal vez en algunas casillas, obviamente como van a ser menos, se va a acumular gente. Yo estimo que como unos 30 o 40 en los primeros 30 minutos vienen, porque la gente es muy paciente hasta para votar. La que yo he conocido en el estado o por ejemplo en la ciudad, sí es muy como paciente. Y también es como de, ok, pues voy, en un rato regreso, veo, y ya se hace la consulta a través de orden nada más. Bueno, pero quién sabe. Además también cuenta que están vacunando a la gente del COVID.
Mañana a mí me van a vacunar, por ejemplo. Hay que considerar los síntomas y a ver si salen a votar. ¿Te imaginas? Y luego estar el semáforo naranja, ¿no? Ahí en México. No, y aquí no hay semáforo naranja ni semáforo rojo. La gente de aquí es más de salir como, como es una ciudad grande, yo creo que salen mucho aunque esté en semáforo rojo. Esa es mi opinión, pero se supone que estamos en semáforo amarillo, ¿no? Como- pero Eh, quién sabe, yo ya no entendí bien ese punto de aquí. sí, dijeron que a partir de lunes, iban a empezar a estar en amarillo, no, Mm, en anaranjado. bueno, sí, es que han aumentado aquí las hospitalizaciones del COVID, ¿Te imaginas? eso Y sí. luego, ahora en la mañana me entero que en Sinaloa, allá donde anda el presidente, están, en semáforo rojo. Yo no sabía que había estados en semáforo rojo, ¿Dónde? En Sinaloa. Mira, pues eso yo tampoco sabía. Pues yo lo que sé es que también hay muchos casos de contagio de jóvenes. Pues no sé tú cómo, no sé cómo está el día primero, pero así como yo veo aquí que están las cosas, como que la gente sí tiene el interés de opinar. Nada más que pues ahora ya tenemos unos límites que me dices que es el final de fútbol y pues la epidemia, porque se van a vacunar mañana mucha gente. Sí, o sea que hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Y Sí, que pero yo creo que todo va a salir bien, ¿eh? Yo sí como que tengo la creencia de que vamos, la mayoría va a votar a que sí. esperemos que sí. Pues bueno, yo al menos estoy yo con el optimismo de que, y porque oí a decir a este Omar García y a esta, ¿cómo se llama? Ariana Baena, estaban diciendo que, pues, que están muy optimistas porque ya algunos grupos se han agregado a la consulta, a ir, tú sabes, a favor de la consulta. Y pues qué bueno que Sí, es. es que es necesario, es necesario. Yo si fuera el presidente igual actuaría al momento, pero pues es un ejemplo de práctica hacia la democracia también su consulta. Sí, Eso es, y mira, y lo bueno es que hemos estado nosotros viendo todo el asunto, ¿no? Porque han pasado varios días y hemos estado con eso desde, pues ya, yo creo que meses, ¿no? Que hemos estado mirando eso y todo eso, y unos que dicen, no, con que le quiten lo robado está bien, otros que dicen, no, que los metan a la cárcel, y así diferentes opiniones, ¿no? Pero decía, amor mío, decía, no, es que tienen que enjuiciarlos, porque hay mucha gente que todavía está dolida, que no sabe ni siquiera dónde están los huesitos de sus niños para ir a darles cristiana sepultura y llorarles y llevarle una flor. O sea, toda esa gente, por ellos es que hay que llevarlos a juicio. sí, especialmente lo de Calderón sería lo de incluyendo la guardería ABC, porque él fue responsable de la matanza de unos niños, ¿no? Y también de Fox sería del caso de Atenco, en la zona donde se iba a hacer el aeropuerto de Texcoco, hay un pueblo llamado Atenco, si no me equivoco, pero está allá, en esa zona. Hubo manifestaciones, hubo protestas por el aeropuerto que se planteaba desde hace ya 14 años antes, tenía sus proyectos, pero a ellos lo que los reprimieron de una manera muy cruel, incluyendo que los policías violaron a la mayoría de las mujeres de allá, simplemente yo le llamo tortura de represión. Y pues también, y igual hay que hablar de la corrupción del INE, en este caso de Carlos Ugalde, del fraude electoral que le han hecho al presidente, porque pues
no coinciden igual los votos que pasó con Calderón. Entonces, igual. Y de Carlos Salinas, yo creo que él tiene muchos pendientes, incluyendo la muerte de Colosio. En el fraude electoral del 88 mataron a varios jóvenes simpatizantes de Cuauhtémoc Cárdenas. Quemó los votos y se fundó el INE. Entonces ese señor también es Mire, responsable de varias muertes. tiene colita que le pisen. Sí, no, es que tiene colita, tiene todo, que tiene pescuezo para degollarlo. Porque Oye, pues no, sí, es un asesino ese señor también, ¿eh? oye, entonces, Pederasta. por eso sí está bien la pregunta. Entonces, porque en Sí, la pregunta no dice que se va a llevar a juicio a Calderón, a Fox y a todos ellos, pero sí dice que se va a aclarar algunos cosas que hicieron en el pasado, algunos actores políticos. Pero entonces, al decir actores políticos, ya no nada más se está refiriendo a esos cinco, sino que está abarcando a todo un panorama de políticos corruptos. Si lo pues miramos por el lado amable, ¿no? Porque la pregunta era expresa, así, con nombres y todo, pero como la cambiaron, ahora viendo, como digo, viéndolo por el lado amable, ahora parece que abre un panorama donde ya te puedes enjuiciar también a otros, ¿no? A otros actores políticos, aunque no sean expresidentes. pues digamos que la política, cada sexenio tiene sus buitres, ¿no? La gente de Salinas todavía sigue estando gobernando. Por ejemplo, el periódico de Reforma, el de Forma, ¿no? O también, por ejemplo, esa red de chayoteros que vienen, pues, son amigos del Salinas, son amigos de Fox, son amigos de Calderón, de García Luna, de Luis Cárdenas Palomino. Es una red de delincuentes, de corruptos, pero pues hay contradicciones, igual lo vuelvo a decir, porque hay colaboradores del presidente y me sorprende que los tenga como responsables de cargos políticos. Entonces, yo no entiendo, yo quiero saber cómo se va a atender ese tipo de casos, ¿no? De corrupción que hay y hay políticos que nos siguen gobernando. Como por ejemplo, igual Alfredo del Mazo, a mí se me hace una persona igual. El Estado de México hay pura delincuencia ahí, puro feminicidio, hay puro narco, pura corrupción, también como que no hay razón para aumentar el transporte público, cuando aquí ni hubo gasolinazo, ¿no? Ya cuesta Oye, 12 pesos el pasaje allá, hablando Del Mazo, ¿a poco todavía está de gobernador? gobernando. Sí, Digo pues, porque no se mira por ningún lado. ay, es un inútil. Nada más se empeoró allá. Pues es que la gente que realmente, como Enrique Peña Nieto, que gobernó ahí, de ahí salen los que han gobernado muy mal el país. Es más, en el movimiento del 68, con los estudiantes, los halcones no eran más que delincuentes que se dedicaban a hacer robos, a hacer asaltos, y los contrataron para que mataran estudiantes. Y era gente muy pobre que vivía en Piedras Negras, en el Estado de México. Entonces, imagínate ver crecer esa gente que ya ahorita están muy grandes, ¿no? O algunos ya se murieron. ¿Qué tipo de vida les ha dado a sus hijos? ¿Qué tipo de inseguridades y delincuencias han impulsado el PRI? Digo, yo sí soy directo porque pues lamentablemente ahí la gente votó por el PRI y pues ahí tienen a su Alfredo del Mazo, Sí. aumentándoles el transporte a 12 pesos cuando aquí en la ciudad llega a 5 pesos, 7 pesos máximo. Ah, Pero allá, y ese es el mínimo, ¿eh? Porque
Si te vas de Ixtapaluca a aeropuerto, que han de ser como unos 10 kilómetros o un poquito más, 20 pesos. Nada más de un pasaje. Llegas a Ah, gastarte hasta 50 pesos, 70, nada más en un día. Entonces yo digo, es injusto, ¿te pero imaginas? bueno, Y pero luego, ¿qué hay? ¿Mande? no, y digo, luego con un salario que tenían antes de 80 pesos por día, No, y, y pues no, ya te imaginarás, incluyendo, cuenta los asaltos. y te ibas al trabajo y pues ya no te regresabas, o te regresabas a pie porque pues no te iba a quedar para nada. Tristemente, y con un recorrido de 2 horas que mucha gente todavía hace. Pero pues la jefa de gobierno ha hecho aquí buenos proyectos con el cablebús, trolebús elevado, único en el mundo, el cablebús más largo del mundo, en esas zonas urbanas. Y pues va bien en eso la jefa de gobierno, lo reconozco, pero ¿qué ha hecho Alfredo del Mazo? No ha hecho nada. Y es la gente más vulnerable del estado. Con decirte, los 3 estados que generan el PIB nacional es Nuevo León, que es una ciudad muy bonita ahí, muy moderna, la Ciudad de México y el Estado de México, que el Estado de México llega en segundo lugar y me sorprende cómo está. Debería de estar como la Ciudad de México, como Nuevo León, pero ni eso lo dejaron. Entonces, pues están mal. Hay una gran contradicción en el Estado de México, todo porque ganó el PRI. Y hay puro antorchista también allá. Mm, Ah, déjame decirte una pista, los antorchistas provienen del hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas. Por eso te digo que su gente todavía está, y creo que iba. todo mexicano sabe que el que sigue gobernando el país, o lo seguía haciendo, era Carlos Salinas. Eso muchos somos conscientes, hasta la gente joven sabe que él es el que organizaba, el que administraba todo el país actualmente. Wow, tanto poder sin poder, o sea, sin Sí, ser presidente, ¿verdad? Y haciendo tantas cosas. yo me acuerdo que en el grito de Peña Nieto, en la televisión salía Carlos Salinas en el grito. Y el presidente cuando hace su grito, pues no hay nadie en el balcón, más que su esposa y sus hijos. Sí. Entonces ahí también demuestra de manera, a mí me gusta esas, esas referencias que hace el presidente, muy detallistas, ¿eh? Él es muy detallista, él es yo le llamo subliminal porque hasta lo que trae representa algo o una señal y eso pues a mí se me hizo un gran ejemplo, incluyendo que yo nunca había visto como el grito del 2019, nunca había visto al presidente, a tanta gente en el Zócalo. Y con Peña ni te dejaban entrar ni con palo de bandera, ni con el paraguas, y porque era peligroso portar esas cosas, ¿no? O sea, pues porque le iban a aventárselas, yo creo que a Peña Nieto, no sé, pero antes era así y ahora ya no. Hasta eso se ha visto como más alegre la ciudad. Sí, Pues no sé, yo pienso que ellos van a responder de la manera más agresiva posible cuando pase el juicio. sí. Pues bueno, a ver qué pasa. Ahorita estamos ahora verás, hoy estamos a 30, eh, Ya estamos sí, a 31, 2 días. 31. Es que yo te estoy dando el horario de aquí donde estoy yo todavía. Aquí todavía es viernes y allá donde tú estás ya es sábado. Ah, sí, es cierto. Sí, aquí son las 12:54. Ya es 31, nada más están a horas. Pues O sea, mira, como quien dice, a la noche se van a dormir y el día siguiente ya están en la fila, ¿verdad? así es. Es como dice, no hay fecha que no se cumpla ni plazo. O cómo, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Y ya se llegó la fecha de ir a plasmar esa crucecita. Pero pues dices, tú ya tienes ubicada tu casilla, así es de que
no hay ningún problema. Pero hay a quien todavía posiblemente no sabe ni dónde están. E incluso alguien estaba diciendo que no encontraba su casilla y que le hicieron ver al INE de que esa casilla no existía. ¿Quién sería? No tienes idea. De una casilla, ¿cuál? No, que había una casilla a la cual, Ah, si tratabas de ingresar, no te mostraba nada. No, o sea que no podías encontrarla. Y le demostraron al mm, INE que está, pues que está mal con eso, con que no están dando la información correcta. Pues es que yo creo que hay como muchas tranzas de ese tipo con el INE, ¿no? Por ejemplo, en las casillas electorales también se ve que son corruptos. Y luego llegaban hasta las 2 de la madrugada para hacer el conteo de votos. Ay, no, unos irresponsables. Sí. Y eso de también querer censurar por la pregunta, como que tampoco. O sea, no es una pregunta yo no estoy orillando como antes a que tú votes. No te estoy diciendo vota porque si no te hago esto, te estoy diciendo, o le estamos diciendo a la gente, es que yo no estoy a favor del voto por tal, o estoy a favor del voto al juicio a los expresidentes porque han generado antecedentes corruptos y se trata de que nos van a deber, ¿no? Ya es lo que tú quieras votar, pero no estamos forzando. Y eso sí se me hace igual una tontería del INE. ¿Cómo está eso de que quieren censurar hablar de esos temas? Como de, ¿por quién vas a votar? Ah, pues por, si votan por el PRI, que voten por el PRI, si van a votar por el PAN, igual, a cada quien. Pero sí se me hace absurdo eso del INE, como que quiere censurar ya todo, No, pues hasta que una persona hable. al presidente ya le pusieron bozal. Ah, pues igual que lo querían censurar en ciertas ocasiones porque son muy irresponsables. No, ya le Pues, dijeron que para la revocación de mandato él no va a poder, no va a poder decir nada de sus logros. Otra vez, ah, la veda electoral, por 3 meses. Será desde que empiece enero hasta marzo. Pues ahí yo creo que no va a tener privilegios el INE porque pues el presidente va a inaugurar la refinería para el año que viene, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, igual ya van a concluirlo, yo creo que el Parque Ecológico Lago de Texcoco, lo inauguran yo creo que este año una parte, porque es un parque enorme, va a ser un parque muy grande, uno de los más grandes del mundo, incluyendo más grande que Chapultepec. Entonces, un tramo ya lo van a inaugurar, se dice que este año, yo creo que va a ser el otro. Y pues, ¿qué otro proyecto tiene el presidente? El Istmo de Tehuantepec, ese sí no creo el año que viene. Tal vez partes del Tren Maya, pero pues el INE se tiene que aguantar. No creo que inaugure un edificio o un proyecto nada más porque el INE lo dice. Está concluyendo y está dando inicio de un proyecto que él concluyó, ¿no? Pues ni modo. Yo creo que el presidente no se va a dejar. Y ¿Tú pues crees es que, absurdo. tú crees que el INE se vaya a ir? Sí, Que hay una posibilidad de que, bueno, se dice que Lorenzo Córdoba termina en el 2023, termina su gestión, pero ¿tú crees que se vaya antes el INE, todo en sí, una reestructuración de todo ujú. completo? Porque metieron 4 nuevos consejeros y se diluyeron entre los corruptos ahí. Mira, yo creo que el INE, como hubo un youtuber campechaneando que dijo que el INE no se puede desaparecer, que depende digamos, consejeros, pero yo no creo aún así. El INE ha vendido los datos que son sensibles de nosotros, de los que votamos, pues a ciertas empresas en la cual pues nos
dejan como con las manos atadas, ¿no? Entonces, pues el INE es una institución disque autónoma que debe de desaparecer para crear una donde se haga un conteo de una manera estructural, de una manera que no haya corrupción, como por ejemplo, y tú viste allá en Estados Unidos el voto electrónico, ¿no? Aquí en el INE quieren favorecerlo y pues no. ¿Cómo va a ser democracia votar por internet cuando son bots? Eso no es democracia. No, No van, aquí votamos por correo. no, pues eso no estuvo bien. Digo, sí fue el voto electrónico, ¿no? Fue por correo, Por pero cor- hubo, yo pues, por correo. bueno, pues aquí en México no nos conviene tampoco, ni el voto electrónico, porque pues, ¿cuántos casos de corrupción van a haber? No, Solamente que se haga una institución propia que realmente asegure nuestros datos y se permita el voto de manera transparente, sea por correo, sea electrónico, pero que respeten, pero el INE no es así. Pues porque viene desde el sexenio de Salinas, o sea, algo que es como decir que el periódico Reforma va a ser de izquierda. ¿Cuándo va a llegar a ser eso? A ver, nunca. Es como decir que es que es obvio esa respuesta, igual es el INE, no sirve. No sirve nada. ¿Cuántos casos de corrupción hubo con los fraudes electorales con este Carlos Ugalde? Puro corrupto ahí, ¿ya no? Y luego con este Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues dan pena. Bueno, a mí me decepcionan sus ideologías, sus fundamentos disque democráticos cuando son más cerrados que como una dictadura, porque eso es una dictadura. sí, la verdad, ellos, no tienen nada de democráticos. Pues no, porque ellos dicen, vamos a permitir el voto al derecho, pero esos votos van a ser engañados para que realmente voten otras disque personas para dar a entender que ganaron. Pues no, eso es corrupto. Es Sí. como lo de Calderón, él no tenía que haber sido presidente, pero pues ya pasó. Y pues se va a hacer un juicio. Y el INE está embarrado en muchas cosas, este tipo. Mi villana favorita, no sé si la conoces tú, mi villana favorita. Sí, la conozco en persona, muy Sí, buena persona. qué bien. Pues mira, yo a ti te miré ahí echándole toda la carne al asador para cuando estaban los frenas, cuando llegaron ahí Ah, sí, ya me acordé. Como por septiembre, ¿no? El 19 cuando llegaron por primera vez. cuando llegaron a Reforma, sí, sí, Ay, sí. no sé esa calle cómo se llama en realidad, pero sí, Sí, cuando primero llegaron ahí, miré que ustedes fueron la primera resistencia que tuvo ahí, la Gilbertona, ¿verdad? Que le pusieron así. ay, no, es que vieras, llegaron con actitud de que es que ellos no están con nosotros porque son unos temerosos e ignorantes que no les gusta manifestarse. No, pues hay que me descoso, porque o sea, todavía de que son una minoría, todavía nos decían mediocres y yo, ay, no, somos, digo, ni que fuéramos sus qué. No, ahí sí me desgrité sus cosas, Sí, sí, ahí, pero ahí los miré a todos. Dice, desafortunadamente en el Estado de México está la mafia del PRI, pues lo que decías tú ahorita. Dice, porque de mano a mano se la pasaban. Sí, se pasaban de mano en mano el poder. Qué raro, ¿verdad? Como que no sabíamos que así es el PRI. Así se no, las y gasta. allá es su terreno. Era porque ganó Morena y va a ganar Morena. Sí, no, no, cuidado, sí. Vamos a ir por a seguir, a continuar con esto. Nos vamos porque ya es hora del café sopeado, dice el presidente, ¿no? Ay, no, pues el presidente yo creo que ni toma café porque él es el primero que se levanta, yo creo, a las 5. No, Sí, qué bárbaro, no, 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 no. mis respetos con él. Pero Yo, pues sí, ya es hora de descansar. Ah, fue una no, plática muy larga la que se maratónica, tuvo. Pero, maratónica. Me pero gusta, o sea, pues
Sí, ya sabes, en la política la plática es eterna. Sí, y luego, y espérate, yo no sé de política, pero pues ustedes sí saben. Y así es de Ah, que, creo que sí. Te apasiona este tema, entonces pues es como un lado interesante del mexicano, ¿no? Hacia el cómo se está practicando la sociedad y la democracia, que es lo que importa, porque yo creo que todo ciudadano debe de tener esa función para, pues, para saber cuáles son nuestros derechos, nada más. Es sí, un requisito. y es que tanta apatía que tuvimos, ¿no? En el pasado, ¿no? Y dejamos pasar muchas cosas por eso. Sí, Entonces, pues tan- yo creo que es tiempo que pongamos un alto a eso, nosotros también. Aquí. Es que dice el presidente, la revolución de las conciencias. Quiere decir que nuestra conciencia está revolucionada ahora y por eso es que estamos reaccionando a lo que, a la revolución. sí, Ah, lo que pasa es que nos cegaron. sí, No, nos cegaron, pues, ¿con qué? Pues, cuando se pensaba antes que López Dóriga, Lore de Mola, es más, hasta Carmen Aristegui, que ya es una vendida. Este, es cierto, ¿verdad? sí, o sea, critica la Casa Blanca de Peña Nieto, pero ahora ya consulta por reforma. ¿Quién Sí. entiende? Bueno, pero lo que voy es que como a mí me da risa que ya actualmente este Alfredo Jalife exhibió a López Dóriga de que ni estudió la licenciatura y pues a- se creían intelectuales y que, ay no, ni son intelectuales, no son nada, es Oye, tú, lo podrido. si tú escribes para alguien o haces algún tipo de periodismo o eres estudiante o qué. Estudiante, Ah, ok. estudiante y trabajo, pero pues lo mío es la política y también soy muy analítico en lo que pasa en las cosas, incluyendo desde que me manifesté en la marcha de Frena, vi muchas irregularidades, no nada más por parte de los opositores de que eran ellos, Frena, sino por parte de algunas funciones que vi con gobernación, con algunos compañeritos que se dedicaron a extorsionar a otros. Entonces, hay cosas muy fuertes, incluyendo que a mí me querían agredir mercenarios de allá de Frena por ayudar a comerciantes, ¿no? Entonces, pues yo no entiendo a veces cómo permiten hacer ciertas cosas como, no sé, golpear a comerciantes, que los policías les hagan mordida, como que pues no, no, hay vi muchas irregularidades en muchas cosas. O sea, soy muy detallista, pero pues tengo fe de que el presidente va a quitar eso a su tiempo. Todo se necesita de tiempo. Y pues lo va a lograr, nada más que pues está muy fuerte la situación económica y política que le tocó al presidente. Pues, vamos a Sí. esperar a que lo mejore. Y pues nada más hago eso, vengo por mi convicción a las marchas, no hago periodismo, alguien me comentó si hago videos de YouTube, no, lo pensaba hacer, pero no, no porque vi muchas cosas incluyendo vi unos compañeros YouTubers que fueron propagandistas, violaron muchos derechos como lo del tigre de la denuncia anónima, y eso es una denuncia grave, ¿eh? Hay que tomar en cuenta que como YouTubers, incluyendo nosotros, ¿no? Si nosotros estamos violentando el derecho de alguien y se lo hacemos a Frena, nos pueden demandar. O sea, tú ya viste, no sé si viste el caso de Joseph Stop. Imagínate en la política, si fuera alguien de Frena, ¿no? Entonces, pues hay que ser ágiles. Pero sí, sí hubo muchas irregularidades que pues decidí alejarme y pues decidí adaptarme al derecho porque me gusta y debo de aprender a defenderme, pero también es lo mío las ciencias políticas. Y Está, pues por eso me gusta este tema. está bueno porque puede ser que
Puede ser que ahorita estoy entrevistando a un futuro gobernante de ahí de la Ciudad de México. Tal vez. Ay, no, ¿Sabe? quién sabe, ¿no? Pero pues lo mío es la política. No se Lo mío es sabe. la política. La vida tiene sus recovecos y de repente nos lleva hacia puntos que no pensábamos que íbamos a estar. Mira, yo estaba soldando, haciendo el trabajo de soldadura y nunca me imaginé que iba a estar haciendo trabajos de youtuber. Nunca en mi vida me imaginé yo eso. Y en la vida Bueno, me... pero Es que, eso es, como dicen en eh, inglés, never say never. Nunca digas nunca. Puede ser, puede ser, eso, bueno, sí, sí, tal vez sí, me ¿verdad? interesa. Pero no lo que pasa es que hay mucha ambición. Imagínate, de ese grupito que yo estuve ahí, como yo se lo digo abiertamente a Oscar, dándome incitaciones de que la directora de gobierno que me quería ofrecer palanca, porque lo tengo grabado, aparte, digo, yo no soy tonto. O sea, yo a mí en el momento que me ataquen, yo con la pena me voy en lo legal, o soy ágil. Eh, Eso de estarme ofreciendo palanca, que anden buscando hueso, pero con el peje, pues les van a dar pescuezo. Esa es su ley con él. O sea, a mí no, hay mucha misión, incluyendo youtubers, ¿eh? Porque los vi y no me gustó lo que hicieron algunos, de andar como diciendo, no, pues es que tengo tantos seguidores, ahora ellos me van a hacer caso, ¿no? Como dice Luis Espota, no se trata de domar a la gente porque no somos bueyes, no somos caballos, se trata de encaminar cuáles son nuestros derechos, nada más, ¿no? Entonces, a veces siento, como dice el presidente, el poder te enloquece, ¿no? Como que dices, ¿crees que por tener la voz puedes hablar mal de otros? ¿Crees que por tener un cargo político puedes joder a otro? Y así pisotean la política y no debe de ser así. Se trata de mejorar las cosas, de ser serviciales con el ciudadano, de saber interpretar qué mejoría se necesita el país, los proyectos urbanos, la economía, las instituciones, pero o sea, sentirse intocables como que no. Y también aprovechar del dinero, pues tampoco. O sea, a mí eso no me nace. Pero Sí, pues lamentablemente creo que he optado ahorita en no hacer un canal de YouTube yo. En mi caso, pues porque la política, lo mío es, me gusta sentirme alguien común. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que en la política, en mi caso, que me apasiona, y si tuviera un cargo, a mí no me llama que me conozcan, porque yo quiero viajar tranquilo en el metro, quiero conocer las calles vulnerables. Yo tengo en la vida vivir en una colonia donde no es popular, donde no es de dinero, pero pues quiero ver mis logros nada más, ¿no? Entonces, pues así es el ámbito político. Como el presidente no busca fama, pero él la aspira de la gente, ¿no? Y sí, pues hay otros que no, que luego le dan una prueba de poder y uy, ya se están echando todo el hueso. sí, Es triste lo que yo vi, pero sí pasó. Y me da mucha pena ver o sea, yo critico Televisa porque ellos son chayoteros, pero también vi gente que por ser propagandistas dañaron a otros grupos, dañaron al núcleo de la gente que venía igual por su convicción y pues se llenó de puro chisme, nunca se supo bien qué pasaba, nunca enseñaron, por ejemplo, videos de cuando yo defendía a una menor de edad que le pegó un policía que por vender merengues, y a mí me echó un mercenario, los de frena, ellos no hicieron nada. Entonces yo digo, ¿dónde está realmente lo que pasa en las calles? Les importa el protagonismo y eso sí yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues me gusta ser así de ágil. Se trata de agilidad nada más. Y también a veces Gilberto, como fue con Oscar, que se tomaba fotos con cualquier político que pasaba, mm, cómo no le hacía, digo, lo exhibía en sus videos y también lo perseguían, pero yo hasta eso me gané el respeto de la gente, pues porque yo no busco de más. Eso sí, si conociera como por ejemplo a Claudia Sheinbaum, a Harfuch, ay, perdón, pero yo sería preguntas incómodas.
ellos lo ven rebeldes, pero pues yo necesito que saber, oye, ¿por qué defendiste a la directora del metro en tal, 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 ¿no? Si tienes conferencia de prensa y no eres transparente en realidad, pues quiero que aclares estos puntos. De Harfush igual. O sea, ¿cómo puedes ser policía si hiciste lo de ayer? A ver, yo quiero ver transparencia el día que Anabel Hernández, cara a cara con Harfush, le haga una entrevista. ¿Pero qué hace? Contrata a Mili. No le he visto en una conferencia de prensa, como hace la jefa de gobierno, a una mañanera que hace el presidente, porque el presidente trae a todo tipo de persona y cualquier tipo de pregunta, ¿no? Ahí te das cuenta qué tipo de político es transparente, es leal, y hay quienes se creen que son leales y no. Y así pasó con Díaz Ordaz. Hubo un ejemplo de economía, sí, pero pues, ¿cuántas masacres no ocasionó con el movimiento de los estudiantes o los activistas que los consideraba comunistas? No, pues, o sea, no, eso no tiene sentido. No es una cuatro t si sigue ese tipo de conservaciones porque vamos a seguir cayendo y teniendo el mismo ciclo. Esa es mi Ah, opinión, ¿eh? No quiero decir que estoy en contra de que vote por ella. sí, hay una pregunta del chat para ti. A ver, Dice, pregúntale a Luis, ¿qué piensa de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay? Pepe Mujica. Sí, A ver, no me suena. De, expresidente de Uruguay. a ver, espérame tantito, voy a consultarlo. Mujica, ¿verdad? Sí, Mujica. Ah, ya, sí, uno de los expresidentes le decían el más pobre del mundo, Sí, pero en el mi mejor, el mejor no, presidente de Uruguay para mí. ¿Ya? no sé cómo él haya actuado en sus obras, Ujú. pero fue humilde, eso sí lo supe. Era de los, le decían los más, el más pobre del mundo, pues porque obviamente no se quitó todos los privilegios de lo que cualquier otro candidato o la mayoría, en su gran mayoría, conservaría, ¿no? ¿Saben? Me recuerda a ese señor a este, aquí en México hubo un presidente llamado Ruiz Cortines, y yo siento que así es Obrador. Era muy estricto con la corrupción de México, pero por ejemplo, él cuando terminó su presidencia, pues empezó a trabajar sin recibir salario, se fue a su estado natal de Veracruz y pues no esperaba nada más, pero lo respeto mucho. Ya sé quién es, un presidente muy humilde, pero le decían el más pobre del mundo, aunque en mi opinión yo le llamaría humilde, ¿no? Es Humilde, un ¿verdad? buen, sí, es humilde. Pero pues no tengo nada en contra de él, ¿eh? Digo, no conozco muy bien cuáles fueron sus logros. No creo que hayan sido negativos porque yo no he visto que tenga malas reseñas él, pero pues se me hace un presidente ejemplar. Y pues Sí, Obrador es lo mismo, ¿eh? Él quitó sus privilegios de los pinos, por ejemplo, ¿no? Lo hizo en un museo. Él se quedó en el Palacio Nacional, donde pues es una zona. Si no me equivoco, él dijo que fue inspiración de Benito Juárez. Él es creyente de la paz, el presidente, pero se quitó muchos privilegios. Quitó el avión presidencial también, ¿no? Quitó también los vínculos de las empresas que tenía con el aeropuerto de Texcoco. Inauguró nuevos trenes para la gente más pobre, que es en el sur de México. Ah, yo creo que Estado él Mayor es Presidencial. como. Yo creo que él es el primer presidente popular del siglo XXI, Sí, López Obrador, y espero que sea, tengo creencia de que va a ser como el que dejó como era antes, aún después. sí, Entonces, sí, pues yo pienso que el presidente que indica es bueno, no lo conozco en su totalidad de sus desarrollos urbanos,
Me gustaría especificarlos porque se me hace interesante ese presidente, pero pues yo no tengo nada en contra de él, de lo poco que sé de él. Pero sí, sí me suena. Muy sencillo. Y también creo que también ha dado opiniones del presidente Andrés Manuel, ¿no? No Sí, sé yo si esté bien. sí, sí le preguntaron algo acerca del presidente. A ver, me pregunta mi villana favorita. ¿Qué hay de si el presidente diera otras identificaciones para tumbar al INE o algo? Mm, ¿Cómo a qué te refieres? ¿Otras identificaciones? ¿A qué te refieres, Magali? Tal vez en lugar de las credenciales del INE, tal vez. Mm, Pues yo creo que la institución pues es que es en general debe de eliminarse. Yo le llamo sustituir porque se necesita que hacer otra. Y otra y más, yo le llamaría estructurada, porque pues se trata de dar democracia, seguridad en un voto. Ni modo que tú votes y después te digan que ganó otra cosa que no vota, que nadie votó. Sí, como lo de Salinas, ¿no? Lo del apagón. Sí. Oye, la otra pregunta es, ¿qué piensas de las personas que no creen en el COVID? Ah, pues yo respeto las opiniones de cada quien. Em, Hay personas, siempre van a haber gente que niegue la existencia de un virus, aunque también esas personas que no creen en el COVID, eh, digamos que sí existe, pero no creen que sea sinónimo de mortalidad, ¿no? En su totalidad. O sea, por ejemplo, si tú no eres una persona realmente vulnerable, no es mortal, ¿no? Si no, ¿cuántos muertos ya habría? Y yo sí siento que hay contradicciones, porque, por ejemplo, eh, en el proceso del VIH hubo mucha ignorancia, hubo gente que sí se negó a la existencia de ese virus y pues ya sabes cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, de esta enfermedad yo le llamo ignorancia cuando está alguien realmente en un estado vulnerable y no se trata o no toma ni siquiera las medidas, ¿no? Para evitar o que se vacune, también dependiendo qué tipo de vacuna, porque también siento que nos tratan como conejillos de indias, se tome. Yo creo que es necesario que avance también las cosas. Por Sí, ejemplo, el VIH antes se tomaba cócteles que eran igual, o te morías porque no tomabas el tratamiento, o había ocasiones que te morías por a ver si resistías el tratamiento. Ahora ya no es así. Pero poco a poco todas las evoluciones médicas tienen sus, digamos como fallas, como avances. Entonces, pues es común. Pero pues eso de que la AstraZeneca le hicieron una inspección en sus fábricas y que estaban irregulares y ya se habían distribuido en México y Canadá, pues como que, como que uno dice, pues ¿cómo nos tratan? Y si están defectuosas, ¿cuánta gente puede tener el riesgo, no? Entonces eso a mí sí, no me gusta. Sí creo en el COVID, yo digo, creo que es una enfermedad que te puede contagiar a un ser querido que sea vulnerable, eso sí también lo creo, pero no creo que sea sinónimo de mortalidad en cualquier persona. Tampoco soy creyente de que se debe de vacunar toda la población porque no va a pasar. Una, porque habrá gente que no se va a querer vacunar y no se va a vacunar. Y si en África, y si se vacuna todo Estados Unidos y se vacuna todo México, en África no se van a vacunar todos, porque es un país donde han aprovechado mucho de sus riquezas y son muy pobres, o en el Medio Oriente, ¿no? Como en Afganistán.
Y si vienen a México de turistas y así, pues, o sea, es un cuento de nunca acabar. Entonces tampoco me espanto de eso, pero sí creo en el COVID. Nada más que, pues, yo creo que como toda epidemia, no creo, no, y yo no me siento doctor, claro, pero pues en acontecimientos históricos, toda epidemia, el cuerpo lo va como adaptando, ¿no? Y también la medicina nos ha favorecido, pero pues hace falta que, como por ejemplo, había escuchado de un aparato para la nariz que te ayuda a prevenir hasta contagios del COVID, pues se me hace más efectivo que una vacuna y yo creo que la mayoría lo va a tomar como más, como remedio, ¿no? Pero Sí, pues vamos a darle tiempo. Eso sí, yo creo que fue un alto impacto económico y pues una señal de que vamos a vivir de epidemias en ciertas generaciones, todo porque comemos carne. Y eso es, toda la vida ha sido así. sí, Pues ni modo, ni modo nos tocó una generación donde tampoco hubo tantos muertos. Por ejemplo, compara, no hablemos tanto del VIH, ¿no? La peste negra o la gripe española, la cual hubo millones de muertos. Pues esto no es, yo creo que sí hubo muchas muertes, que en paz descansen las personas que se murieron del COVID, pero pues no fue tan elevado como en otras epidemias, gracias a la ciencia. Los hospitales, los tratamientos que se le han dado, la- incluyendo la vacuna, pero pues hay, no sé yo qué pensar sobre ¿cómo te puedo decir? Sobre algunos estereotipos que se quieren implementar, como si una empresa te fuerza a vacunarte, ¿crees que está bien? ¿O crees que, o sea, si te dice a la fuerza una escuela o en tu trabajo que te debes de vacunar, ¿tú estás de acuerdo? pues no sé, a lo mejor si me viera en una posibilidad de esas diría, no, ¿por qué lo voy a hacer? Digo, yo ya estoy vacunado ya tengo las dos dosis, ¿verdad? Porque a mí me tocó la Moderna. Me tocó la Moderna y ya por eso estoy bien modernizado. Y siempre bromeo con eso yo. Pero bueno, pero te digo, con la vacunación bajó el índice de letalidad. Eso Oh, sí, y igual lo ha dicho el presidente. sí, y aquí estaba Biden diciendo que iba a darles un incentivo a la gente para que se vacune, un incentivo de $100. Ah, sí, se había escuchado. Sí, aunque tiene resistencia, hay quienes no quieren que dé ese incentivo. Pero pues así es, yo creo, la desesperación, ¿no? Al ver que, pues que la economía tiene que seguir, tiene que abrir fronteras, son muchas cosas las que tienen que poner pues echar a andar la economía, ¿no? Y mientras que estén así cerrando los restaurantes, a la gente confinándola, porque pues ahorita ya es ¿qué será? La tercera ola, yo creo, aquí, eh, Ah, del, sí. del Delta, sí. Y ya está ahorita, yo creo tienen mucho temor de que vaya a haber más muertes. Pero los jóvenes son los que no se quieren vacunar. Pero ya es por lo mismo que están diciendo que el presidente tratándolos de incentivar a ver si por dinero sí se vacunan con $100. Mm, Pues yo digo que aún así va a estar difícil. Pues es que puede ser cualquier cosa, un turista, un migrante desde México. Sí, Ah, o si, por ejemplo, el ciudadano de Estados Unidos se va a otro país.
O sea, yo digo que eso es imposible. Yo digo, sí, yo digo, no, 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 no se puede vacunar a toda la población. Sí, no, no, o sea que están vacunando a todos los de la frontera aquí, a los de, por decir, Estados Unidos te da 1 millón y digamos 400,000 vacunas donadas a México, pero con la finalidad de que los uses en la frontera para poder abrir la frontera. Pero también hay una cosa de que si no tienes la vacuna, que cierta clase de vacuna, no puedes cruzar la frontera, no puedes venir a Estados Unidos, sino que tiene que ser la Janssen y creo que la otra es la Janssen es la de Johnson Johnson y la otra es la Pfizer. La Si no, Pfizer. si no es con Sí, esas vacunas, no te dejan entrar al país. oh, mira, pues sí son muy estrictos en Estados Unidos. Pues están con eso. Aquí, pues aquí quién sabe, pero bueno, es que conociendo al mexicano, yo creo que se va a tomar la decisión de que pues no existan tantos límites, pero pues a tu pregunta yo creo que sí, pero no es como sinónimo de mortalidad como y con ciertas personas, ¿eh? Me refiero de que si tú tienes asma, eres una persona vulnerable al virus, pues sí, vacúnate, porque es lo más sano. Es lo más sano y el presidente igual lo dijo él. Las muertes que se han ocasionado de COVID aquí en México es porque no se han vacunado. Y la gente que se vacuna, pues se evita ciertas tragedias del coronavirus. Pero pues también como tú dices, yo creo que también depende hasta de la vacuna. Ojalá y no nos traten como conejillo de indias, es lo único que espero, porque pues lamentablemente aprendemos o lo entendemos ya cuando pasó todo, ya cuando, ya cuando se ha vacunado cierta población y pues como siempre la gente, los ciudadanos siempre se chingan primero. Ese es mi punto de esto. Sí, Pero sí. pues eso sí lo creo. Pero pues yo creo que mientras se vacune gran población de los ciudadanos, pues se va a evitar el contagio, se va a evitar como altos índices de muertes, ¿no? Y pues también oh, ya es urgente que se necesite que recuperar la economía, como allá en Estados Unidos, igual aquí en México, porque sí nos impactó fuerte el COVID. Sí, En el cuestión, pues, hasta laboral, ¿eh? Nada más que pues yo creo que, bueno, más bien pasó en todo el mundo, ¿no? Entonces, ya apenas están, como por ejemplo, empezando lo de las Olimpiadas del año 2020 de Tokio, ya están progresando, eh, ya se está adaptando más con el virus a que la gente salga a las calles, a que la gente empiece a organizarse de las escuelas presenciales, que también ya se está organizando los cines, que pues afortunadamente eh, se están recuperando, ¿no? O los restaurantes, los parques, o incluyendo centros como escuelas, balnearios, pues todo se va recuperando se va recuperando ya a su ritmo por el COVID. O sea, ya la gente también se quitó mucho el temor del virus, como antes, de que ni siquiera un alma salía porque andábamos con el pánico. Ahora ya no, ahora la gente ya anda más como alivianada y eso está bien. Yo creo que es sano. O sea, tampoco es sano estar adentro de tu casa y no salir a hacer ejercicio, no tener una vida donde se dé esa libertad pues, de no tener ansiedades, no tener como problemas emocionales, ¿no? Porque es dañino estar en tu casa todo el día, muy dañino. Bueno, me refiero de vivir de temores por el COVID. sí.
Pues ya pasó eso. Yo creo que pues vamos en buen camino ya para recuperarnos como sociedad. Y pues ni modo, hay que cuidarse, hay que vacunarse. Yo digo que seamos nada más cautelosos y ágiles de ver cómo, cómo van los progresos científicos como Sputnik o como Pfizer o Moderna. No he visto que tengan malas reseñas, pero pues hay variedades, ¿no? Y lo malo del capitalismo es que se permiten ciertas cosas que no deberían de ser y pues ahí nos jodemos nosotros. Porque es un negocio, eso sí, yo sí lo digo, es un negocio. El país que contenga más las vacunas, pues se va a ir con una la nota. O sea, no va a ser nada más de apoyo a la humanidad en sí, también es por beneficio económico. Pero pues eso me agrada. Yo creo que que la empresa que mejor se desempeñe en hacer un tratamiento eficaz para el COVID, pues que se lo gane, porque son Porque son científicos científicos. y especialistas. Entonces, pues sí. Pero pues vamos a darle tiempo a esto. Claro, claro. Ya vienen las pastillas COVID, so no te preocupes. Bueno, pues mientras sea más práctico o que no Están sea tan, diciendo, pues es que ay, no sé qué se invente después, ya ni uno sabe. Todo llega como que sí, o sea, como, por ejemplo, que si te dio el COVID y no tienes muchos síntomas, lo puedas tratar en tu casa con pastillas. Así de que, pues yo creo que sí puede ser de esa forma después. Van como de la influenza. Bueno, todavía sigue siendo por inyección, ¿verdad? Pero pues ya se ha regularizado más su uso. eh, del tétanos también. O del VIH, sí se ha visto logros, al grado de que ya se puede tener como uh, creo que también igual se va a hacer de una inyección al mes, ¿no? mm, En mm, lugar de tomar pastillas diarios. No sé muy bien de eso, pero pues eh, yo creo que con el COVID va a ser algo más práctico igual, porque es lo que falta. Algo que la gente no diga, pues necesito que irme a inyectar porque pues, eh, no sé, desconfío por los efectos, ¿no? No sé, pero yo no creo que la gente en realidad se vacune en su totalidad. Lo dudo. Lo dudo mucho. bueno, ya veo que te está pegando sueño, así es de que yo creo que aquí la cortamos Ay, sí, aquí ya son la 1:46. oh, Se ya, me hizo muy rápido el día. sí, sí, sí. Bueno, pues entonces aquí la dejamos. Ujú. Oye, Luis Catrina es tu nombre, así, ¿tu apellido es Catrina o qué? No, pues es que desde el Día de Muertos me pusieron ese nombre y pues ahí lo pongo para que me ubiquen. Sí, está bien, está bien. Sí, sí, yo oía que mencionaban ahí a Catrina, y decía, pues no sé, será porque andaban, en ese tiempo, despuesito andaban con ese del Día de los Muertos, ¿no? Y dije, Ujú, a lo mejor están hablando pues ya ves que hay una Catrina, de los que una calaverita así que se llama la Catrina. Y dije yo, a lo mejor estaban hablando de eso. Pero digo, ya que decían, no, es la Catrina. Ah, pues sí, bueno, pues es que sí ya me pusieron de nombre. Pues Catrina. no me Ah, molesta, me acostumbro. sí, sí, pues es que a uno a todo se acopla. Ujú, pero Bueno, pues así me gusta que me recuerden. Lo tomo de cariño. está- Y pues bueno, me llamo Luis Ángel Solís, e igual estoy a tus órdenes por si se necesita que hablar de otro tema de política, yo con gusto. eres Solís. Ajá. Es que yo tengo unos parientes Solís. No, no parientes míos directos, ¿verdad? Pero el esposo de mi hermana se apellida Solís. Y por eso dije, eres Solís. Ah, ok. Ah, muy mexicana. Sí, El, lo que es Luis y Solís es muy común en México. sí, sí. Muy Está- mexicano.
Está bien. Pues, gracias por haber estado aquí en el canal del abuelo y, y pues espero que no sea la última vez que te vemos por acá. No, Así es vas de a que, ver que no. Me dio ¿cómo? gusto conocerte. Sí, digo, ¿cómo te encuentra la gente a ti, Luis? ¿Tienes algún De, canal o, pues, algún canal de YouTube o, o en redes sociales, te buscan en Twitter o dónde te encuentran? pues a veces, bueno, tengo un perfil de Instagram, es Luisa4721. Si gustan seguirme, pero así que haga videos o así, no. Es que lo dejé, por el momento no. Por lo que he visto ahí del Zócalo y eso como que no. Mantengo mis oportunidades de ver qué pasa, porque soy muy observador en eso. Pero Sí, pues todavía lo estoy pensando si tal vez haga videos después. Todavía no estoy seguro, pero no me llama la atención por el momento. por el De momento igual no. manera, pues participo igual en las conferencias, como en este caso, pues yo encantado, pues porque pues es política y pues me interesa que la gente les interese lo que piense, ¿no? O lo que tú dices o lo que dijo el compañero Leo, entonces pues me gusta. En la Sí, política casi nadie es de hablar de política, ¿no? Y ahorita que se da este círculo, pues mejor. sí, bueno, entonces Es aquí, agradable. aquí tienes un foro. Cuando, gustes, ya sabes, nomás, ahí, llegas al chat. Yo no tengo un sistema. Yo cuando los veo aquí, a mí me avisan y me dicen: "Ah, está fulano, está, o vino alguien de visita, o lo invitamos", y les pongo el enlace. Y, como digo, estoy aprendiendo yo, pero estoy aprendiendo con ustedes, ¿verdad? Vamos Ujú. aprendiendo todos juntos. Y pues, este es un canal joven. El abuelo es viejo, pero el canal es joven. Así es de que así es de que estás invitado para, cuando tú quieras, cuando tú desees, puedes, venir y, tratar cualquier tema. Claro, con Órale, mucho gusto. ándale, pues, entonces nos vamos. Nos vamos, nos Bueno, despedimos. pues Terminamos. Entonces nos vamos a Luis Ángel, ¿verdad? Luis Ángel Solís. Nos vamos sí, y aquí nos vemos en otra ocasión. Espero que sea pronto. Y pues estamos con el presidente Obrador en todo, esperemos que sí. presidente Obrador. Y sí, igual estamos con él. Y gracias, amigo Luis Catrina, dice la Villana, por venir al canal del abuelo y buena participación. Sí, dice Gracias. que pasen todos buenas noches, lo que queda de noche. Nos vemos. Y hacia el juicio a los expresidentes. Juicio a los expresidentes, sal y vota, no se vayan a quedar en casa. Buen día tú, Luis. Y Gracias, igual tú. sí.